¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Lescano. Soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Esta es la tercera encuentro que tenemos con autoridades y referentes de los pueblos indígenas. El primero fue con el pueblo Mocoy, con Ariel Navanquirí, el segundo con las organizaciones indígenas a través de Jorge Ñancucheo, presidente de OMPIA. Y hoy vamos al pueblo en la actual provincia de Formosa, con Gabina Campo. Con Gabina vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Pero antes de estar con Gabina, presentar a Nina Jaramillo, que es parte también del observatorio. Nina, buenas tardes. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Gabina. Darte la bienvenida a estas charlas y bueno, contar que Gabina es presidenta de la Asociación Civil ASEO de Educadores Originarios, que también conformó la mesa política del ENOTPO. A ver, espérenme, corrió ahí estamos. Es miembro activa del CEAPI, del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas por el Pueblo Com, y del MOELT, Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio, y de su grupo del ENOPO, y la comunidad NAMCOM de la provincia de Formosa. Bueno, bienvenida, Gabina. Bueno, la Samikañipi, Samachiñera Sotana. Saludos cordiales, hermanos y hermanas, contentos de participar en este espacio. Bueno, una de las primeras... Gracias por la invitación. No, es un gusto para nosotros tenerte acá en esta etapa de la consulta previa y la voz en primera persona en los pueblos. Y una de las primeras preguntas para ir al tema es ¿cómo es la participación o cómo debería ser la participación y la consulta previa para las políticas públicas? En el ejemplo que vos más conocés, que es el de educación intercultural bilingüe, o en todo el más amplio espectro de lo que es la política pública. Bueno, lo que yo puedo compartir es con el tema de la nueva ley de educación de la nación. Eso fue un proceso donde muchos pueblos originarios hemos participado a la consulta. En ese entonces sería el año 2005-2006. Fuimos convocados hermanos de diferentes pueblos originarios, referentes de las comunidades, referentes de las organizaciones. En este caso, nosotros como organización Educadores Originarios estuvimos participando en ese proceso de la consulta a la nueva ley de educación. Y en ese sentido puedo contar que fue un avance porque con la participación de los pueblos originarios mediante la asamblea, nace lo que es el Consejo Educativo Autónomo de Pueblo Indígena, conocido como el CEAPI. Y se trabajó varias líneas, todo sobre educación intercultural bilingüe. En un momento hubo una comisión de seguimiento, después se organizó una asamblea grande donde de todos los 200 personas que estuvimos participando en esa nueva ley de educación, nos quedamos como para hacer el seguimiento de las propuestas de los pueblos originarios, porque tuvimos que llegar a diversas comunidades para bajar la información. En ese sentido, yo quiero destacar que la participación de los hermanos, en este caso docentes, hicieron posible para que
haya un apartado específico de la educación intercultural bilingüe, es lo que está dentro de esa Ley Nacional de Educación que es pionera aquí en Argentina, porque muchos pueblos se visibilizaron a través de esos artículos, a través de la ley. Muchos pueblos hicieron la visibilización donde están en este país, Argentina, y hablar de la presencia, porque muchas veces se ha visto en libros como que los pueblos originarios ya no están, o por ahí hablan de un pueblo y dice que fueron, que existieron, cuando todavía los descendientes estamos presentes. Sí, ese es un error En que cada se reitera mucho, ¿no? Los pueblos indígenas en tiempo presente y ese cambio de lo que dicen los libros a lo que decimos nosotros, o sea, como pueblos indígenas, ustedes también tuvieron un rol muy relevante al generar materiales, como experiencia de Chaco y Formosa, y más que vos conoces las dos experiencias, ¿no? También estuviste compartiendo con los hermanos de NEA. En eso, ¿qué nos podés contar de la experiencia de ustedes en la creación de materiales didácticos y en este tema en particular? Bueno, en particular, como organización educadora y originario, teniendo en cuenta ya el marco legal de la EIB, hemos generado materiales bibliográficos, en este caso con enfoque del pueblo com. También tuvimos que recorrer a las comunidades donde hay hablantes de la lengua, en este caso de nuestra lengua com, para la escritura, buscar la unificación de escritura en la lengua com, pero si bien nosotros estamos hablando la lengua, pero también es necesario hacer una participación y hacer una consulta a los hermanos que están en diferentes localidades, en este caso de la provincia de Formosa. Y también puedo contar que estuvimos participando desde la Universidad de Luján, un curso, y también fue un apoyo para reforzar teóricamente ese libro que ya tenemos y que se llama que significa tiempo de emerger. Y ese título lo ha compartido un hermano que ahora no está, Timoteo Francia, seguramente ustedes lo han conocido. Sí. Bueno, él puso ese título para este libro porque nosotros emergemos, tenemos este tiempo para visibilizar nuestra lengua y a través de la escritura. Y nosotros habíamos dicho que podíamos inventar símbolos para representar el fonema de nuestra lengua, pero como el alfabeto está a nuestro alcance, bueno, entonces tuvimos que hacer un préstamo del alfabeto. Así que tuvimos que también escuchar los sonidos que hay en nuestra lengua y buscamos entre todos cómo representar esos sonidos guturales que tenemos. Ga, go, por ejemplo, ja, ko, sonidos interdentales, por ejemplo, digo, Shegagawa. Shegagawa es hombre. Y también otro símbolo para representar a nuestra lengua. Y ahí está escrito en este libro que se llama Ayeglasog. Y tuvimos la oportunidad de conocer a una señora, una diseñadora, Lina Riesner, en el momento que estuvimos participando en el espacio ENOTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales. Bueno, se diseñó el libro y es un material de consulta para los
docentes originarios del pueblo com que están trabajando acá en Formosa. Es muy importante, ¿no? Llegar a estos consensos para avanzar. La verdad que es un trabajo de hormiga, ¿no? Porque es ir por todos los vocablos, es recuperar la herencia cultural del idioma. Nosotros con Marcelo el año pasado hicimos Marcelo, ¿te acordás? Un documento sobre la importancia del idioma. Cuando colguemos tu entrevista también lo vamos a colgar, que es un documento que abarca toda la normativa sobre la importancia de los derechos lingüísticos y que esto contrae, ¿no? Tener no solamente nuestro patrimonio cultural, sino también la necesidad de ejercerlo, de poder ser considerados. A veces cuando se le pregunta a una persona cuántos años tiene, si tiene dolencias, si tiene... que esa persona se pueda expresar libremente y tener sus traductores, y así como también sus intérpretes. Un trabajo que vamos a compartir. Marcela, si vos... Gabina. Y bueno, ya que estamos hablando del idioma propio del pueblo con, en este caso, ¿cómo es la experiencia en la educación intercultural en relación al idioma propio del idioma del pueblo con en la provincia de Formosa? Y aquí en Formosa tenemos la oportunidad de que el Estado incorpore como un espacio curricular en los diferentes niveles, desde el nivel inicial, primario y secundario. Además de la lengua com, está la lengua wichí y la ga, y también el año pasado la lengua guaraní se ha incorporado. Y es muy importante el trabajo de los hermanos, en este caso MEMA, maestro especial en la modalidad aborigen, que es el título que tienen mis hermanos, que son docentes originarios del pueblo com, que desarrollan tareas áulicas y hacen uso de la lengua, no solamente la lengua, sino que es como una transversalidad, porque se habla de la cosmovisión, de la cultura, de la historia de nuestros pueblos, en este caso com. Y es una linda experiencia porque además de que acá en Formosa los niños puedan aprender, seguir aprendiendo, porque en la casa también se habla la lengua. Nosotros nos ponemos contentos cuando otras personas puedan expresar algunas palabras o aprender nuestra lengua com. Para nosotros es una alegría porque sentimos que de esa manera siempre está viva la lengua. Que nosotros nos resguardamos, no somos celosos. Que otras personas hablen es muy importante. Es por eso que se puede encontrar en textos bíblicos, en este caso circula mucho el tema de la evangelización en nuestro pueblo y están escritos también en la Biblia, en nuestra lengua. Porque nos resguardamos, o sea, siempre queremos compartir la lengua com, ya sea en espacio religioso, académico, o para todas aquellas personas que quieran aprender la lengua com. Entonces, los idiomas tienden puentes para la comprensión de un lado y del otro. Así que en la medida que nos acerquen, se vayan derribando prejuicios, me parece que eso es lo que enriquece, ¿no? la vida de esas dos puntas del puente. Sí, cierto, Gabina, Nina, que el idioma es el medio donde transmitimos ideas, sentimientos, ideas políticas, todo lo que tiene que ver con la cultura y la cosmovisión de un pueblo. Y bueno. Y para los pueblos originarios, después de haber sufrido tantos años, volver a levantar nuestra lengua es muy importante para sostenerse como individuo y como colectivo. Yo creo que tiene que ser un orgullo para los pueblos que aún la mantienen, poder verla de ese modo. Marce. Y a veces hablar en un idioma diferente, en esta sociedad que conocemos, trae
hechos desagradables, como es la discriminación, Gabina. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Y nosotros, el tema de la discriminación, siempre del pueblo originario, o cualquier otro pueblo originario, hemos sufrido, y hasta hoy día la idea es que mientras las personas de un pueblo sientan su identidad, vivencian la identidad, entonces es como siempre decimos, es como una coraza esa identidad contra la discriminación. Y es el mensaje que siempre damos a los jóvenes, porque es muy fuerte esa discriminación por la aportación de cara o siempre por alguna vestimenta, pero mientras el que lleva esa identidad sabe quién es y de dónde viene, entonces es más fácil estar entre la sociedad sin tener vergüenza, sino defender es la identidad que tenemos. Más que nada esas palabras que en nuestra lengua tiene otras connotaciones. El saludo mismo, con decir no estoy diciendo solo una palabra, sino que tiene una connotación de que estoy aquí, ahora, presente, y eso lo transmitimos a los alumnos, a los hermanos. Es una tarea que tenemos como docentes originarios. Tiene muchas connotaciones cada palabra. Se relaciona con el tiempo. En castellano, por ejemplo, hay saludos de buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cambio, para nosotros ese saludo es decir solo, es como decir hola, estoy aquí presente. Y para despedir es un hasta pronto. O sea, quiere decir que siempre nos estamos encontrándonos en algún momento. Y esa es una cosmovisión del pueblo com, que tiene continuidad el pueblo, pero es a través de nosotros que estamos presentes, vivos. En ese sentido, la lengua com de la que hablamos en el sistema educativo es muy importante, porque damos a conocer. Cuando otras personas empiezan a conocernos, cambian de actitud. Hemos conocido a muchas personas que tenían otra mentalidad con respecto al pueblo com, pero conociendo nuestra cosmovisión, entienden un poco el tema del racismo, medio que lo resguardan. Ese racismo siempre está, pero todo depende también de nosotros, de cómo defendernos. Por eso decimos que nuestra identidad es como la coraza contra la discriminación. Sí, en esto de conocernos y de reconocernos, en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas, se dictan unos cursos de identidad y cultura, identidad, lengua y cultura, de distintos pueblos, de 6 pueblos, y lo dan también miembros de distintos pueblos. El idioma com lo está dando Tonolec Celín, que es un hermano de Chaco, que él da clases, por ejemplo, de com así a distancia, como estamos ahora, y ahora, bueno, con el tema de la pandemia no se pudo hacer presencial, pero posiblemente por ahí si se hace virtual es posible. Y hay mucha curiosidad, el público es muy distinto, hay investigadores a veces, público general, gente que viene
del exterior, inmigrantes o que vienen a hacer estudios y que quieren saber cuál es la población originaria de la Argentina, porque Argentina no se muestra hacia afuera como un país originario. Una vez que vos venís acá, recién se ve. Si no, como que la imagen hacia afuera es otra. Y la diversidad que tenemos de casi 40 pueblos originarios y de idiomas también que se están recuperando, haciendo ese trabajo que vos estabas contando, es bastante importante, y eso es lo que se muestra en las clases. Y le quería compartir con ustedes eso, además de lo del Congreso de Idiomas del año pasado. Marce. Gabina. Y volviendo a este tema que es la educación, el derecho a la educación de los pueblos originarios, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es el horizonte hoy que ven ustedes que están hoy en el tema? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que sea pleno y efectivo el derecho? Sí, justamente en este tiempo nosotros como miembros del Consejo Educativo Autónomo de Pueblo Indígena tenemos un inconveniente con respecto a la visibilización de nuestra tarea como originario. Cuando se creó la Ley de Educación, está el espacio del CEAPI, pero después tuvo como una pausa, digamos, en la gestión anterior mermó, se desguazó. Nosotros como pueblo, o sea, miembro de este espacio, en un momento nos dijeron que podíamos cambiar de cultura haciendo uso de la tecnología, y sin embargo nunca tuvimos la oportunidad de tener una reunión, aunque sea como esta, una reunión virtual. Y en este tiempo hay también una gran preocupación, pero y sin embargo hacemos uso de esta tecnología para poder contactarnos entre los miembros del CEAPI para plantear que la modalidad de educación intercultural bilingüe pueda ser fortalecida y que no se fusione con otras áreas. Hemos tenido versiones de que funciona con la ruralidad, pero nosotros creemos que es posible que esta modalidad pueda ser contemplada, así como está escrita en la Ley de Educación Nacional, en su apartado específico, y que habla sobre la participación de los pueblos originarios. En este caso, por ejemplo, yo puedo estar dialogando con ustedes, pero y sin embargo puedo contar que muchos de mis hermanos no pueden encontrar la manera para conectarse, por ejemplo. Entonces, nosotros como miembros de ese espacio tenemos esta oportunidad de bajar la información y compartir con los hermanos más allá del uso de la tecnología, porque llevamos esa como una costumbre de compartir de manera colectiva la información que tenemos que compartir en beneficio a las comunidades. Hay muchos espacios de pueblos originarios, en este caso específicamente el CEAPI habla sobre el tema de la educación intercultural bilingüe, hace visibilización, pero también están otros espacios donde como organización, en este caso estoy hablando de un espacio que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblo Originario, donde también se ha hecho materiales bibliográficos sobre el tema de la consulta libre, previa e informada. Y eso beneficia a muchos de mis hermanos porque puede este material, por ejemplo, que tengo aquí en mano, puede llegar a las escuelas, incluso a las comunidades. No sé si se ve el libro. No se ve. A ver.
aquí. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Sí, sí, entonces es un material que compartimos, entregamos a las escuelas y es un avance de estas herramientas para nuestros hermanos que lo puedan usar. Algo Por que eso, dijiste importante sobre el tema del futuro de la educación intercultural bilingüe es tener en claro que los pueblos indígenas son pueblos indígenas independientemente de dónde estén en la ruralidad o estén en el, como hay acá, ¿no? El conurbano, en la zona perimetral del urbano o en la misma ciudad. Pueblos indígenas, pueblos originarios, migran, también hay algunos que son bastante, que van moviéndose de distintos lugares. Entonces, no está afincado a la cuestión o rural o de la ciudad. Eso me parece que es algo muy trascendental de lo que vos dijiste y si no hay tampoco, no debería fusionarse una cosa así. El tema de los maestros, de cómo se seleccionan los maestros, también estuve viendo que estaba circulando lo de la junta, una junta. ¿Vos nos podés explicar qué es un poco cómo es la selección de las juntas o cómo es ese tema en algunas otras provincias, no necesariamente en Formosa? Si vos conoces un poquito más, ¿nos podés ilustrar un poco más? yo sé que en la provincia de Chaco se está trabajando sobre la Junta de Clasificación con participación de hermanos y hermanas de pueblos originarios. Aquí por Formosa, por ejemplo, está la Junta de Clasificación donde los maestros originarios se inscriben cada año y incluso le dan la oportunidad de elegir la modalidad de EIB o especial o común. O sea, acá en Formosa no tenemos, como lo tienen los hermanos de Chaco, esa propuesta, la propuesta de una junta de clasificación, participación de pueblos originarios. Podemos decir que no hay suficientes maestros que estén como en lista de espera, porque hay los maestros que van surgiendo como el logro, ¿no? O algo así podríamos pensar, o... Sí, yo lo que puedo contar de acá de Formosa, que hay una ley, la ley del aborigen, la 426, hay un espacio, hay un ítem de educación. Cuando egresa un docente, automáticamente le dan un cargo, o sea, no significa sacar el cargo de un roxé, por ejemplo, un criollo, un maestro no originario, digamos, sino que el Estado puede crear este cargo. Y después está el tema de en este caso es del maestro de grado. Cuando un originario egresa como maestro de grado o de alguna profesión, avala esa ley 426. Nada más que tiene que hacer nota el egresado. Y eso se da el cargo, o sea, nunca hubo dificultades, digamos, en ese caso. Y después los MEMA pueden hacer suplencia cuando se enferma alguien o una MEMA se embaraza, entonces otros pueden tener la posibilidad de ser suplentes. En este caso aquí en Formosa. Y está en la jerarquización el maestro especial de la modalidad aborigen dentro del estatuto docente, que es a nivel provincial. Y puede tener horas de jornada simple, que son 6 horas 15, o de jornada completa, que son 8 horas 15. Y de acuerdo también al pueblo, o sea, Huichi, Com o Pilagá, el MEMA puede trabajar en una escuela de modalidad EIDE, pero para trabajar en una escuela donde hay niños hablantes de su lengua.
Claro. Bueno, es bien interesante. Igual el cambio en los materiales, como decías al comienzo, ¿no? Esto de eran, estaban, es algo que se tiene que cambiar para el universo, ¿no? El universo escolar de ya sea, no sé, o en las currículas o en las distintas las bibliografías, para que eso les llegue a todos, no solamente a los mismos originarios, sino que esos cambios es un cambio cultural, es un cambio del conocimiento, podríamos decir epistemológico, del conocimiento, el análisis del mismo conocimiento, ¿no? Y de los valores, y de los nuevos valores de respeto y entendimiento que tenemos vigente. Esos son, creo que también son cambios y avances necesarios y que hacen a la postura de que no se fusione una ruralidad y que no se sobreentienda que el indígena está como por fuera de la ciudad o por fuera de lo que es la modernidad prácticamente. No sé, me parece que hoy en día con la pandemia, el campo y todo esto está diciendo, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos encerrados? Nos alimentamos, comemos, nos relacionamos en nuestro inmediato, pero si no tenemos nuestra tierra, si no tenemos una relación cercana a nuestros alimentos, al entendimiento de cómo nos movemos, nuestra cosmovisión también se ve afectada. Entonces, digo, para enfrentar a nuestro futuro, a nuestro plan de vida, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que también se deben tener en cuenta. Qué bueno, Gavina, poder compartir tus enseñanzas, ¿no? De cómo es que se desarrolla allá y tu compromiso. También sabemos que fuiste reconocida en distintas oportunidades por tu militancia, por tu lucha. Entonces, por eso también yo voy a empezar a agradecerte por participar acá. Y bueno, Marcelo va a hacer las últimas. También. Sí. Acompaña a Nina también lo mismo. Agradecerte por venir a acompañarnos, a la redundancia, por venir a conversar con nosotros, para poder compartir estos pensamientos con la sociedad en general, no solamente con los pueblos indígenas, porque eso es que buscamos, de consolidar la herramienta de la interculturalidad, ¿no? Y bueno, y pedirte que nos dejes un mensaje para los pueblos indígenas como cierre. Sí, justamente por el tema que hoy nos convoca, como es la consulta libre, previa e informada, es muy importante el trabajo que ustedes realizan porque muchas veces un tema llega a nuestras comunidades ya hecho y nunca se hizo una consulta. Creo que estos tiempos que estamos viviendo de democracia tiene que ampliar esa participación, que no sea una participación engañosa o una palabra linda que quede en las leyes, sino que la presencia de docentes originarios, de referentes, de diversos espacios comunitarios puedan también hacer esta toma de decisión en cuanto a los materiales bibliográficos. Y es por eso que nosotros, esa lucha que tenemos que no desaparezca la modalidad de educación intercultural bilingüe, es muy importante porque de esa manera visibilizamos y también revitalizamos nuestra lengua y nuestra cultura. Y yo sé que muchos de mis hermanos continúan la tarea de aquellos que han luchado para que haya el reconocimiento a los pueblos originarios dentro de la Constitución Nacional. Y estamos continuando esta tarea y siempre en beneficio a las siguientes generaciones. Gavina, agradecerte de vuelta. Nina, también agradecer al CUI, al Centro Universitario de Idiomas, por acompañarnos en esta iniciativa.
A los que están escuchando este video también agradecerles por tomarse este tiempo. Y bueno, nos encontramos en la próxima conversación o entrevista. Un abrazo, Gabina. Un abrazo, hermanos. Chao.